Segunda parte, minuto 90, gracias por los mensajes que nos han llegado en ese hashtag que tiene 90, también mensajes a nivel personal. Yo voy a aprovechar para leer uno, porque es de un amigo que tenemos en común, que está lejos, desde tierras gallegas, desde Lugo, nos dice Germán Romo, aprovecha para mandar un saludo al míster, también a nosotros, y despedir a la gente que le facilitó el trabajo. Gracias por todo, no se rindan, fuerza para lo que siga en el club y un abrazo desde Lugo para todo el Real Jaén. ¿Qué grado de implicación tuvo el responsable de comunicación Germán Romo con la llegada de Gonzalo Arconada? Porque coincidisteis en el Club Deportivo Mirandés. Sí, estuvimos allí en el Mirandés, allí es cuando le conocí yo a él. La verdad es que tuvimos muy buena relación, porque al final siempre, lógicamente, con todo lo que es relacionado con la prensa, claro, todas las semanas tienes dos ruedas de prensa, siempre el viernes, siempre, bueno, aquí en este caso suele ser esa pasada ahora los jueves, y luego siempre el postpartido, ¿no? Los viajes, tal, al final siempre tienes muy buena relación, y sí que cuando Real Jaén se puso en contacto conmigo, él también participó en las conversaciones, me habló de la ciudad, me habló del club, de las posibilidades. La verdad es que una persona que estaba muy integrada, estaba muy ilusionada con el proyecto, ¿no? Lógicamente, pues luego le surgió la posibilidad de ir al fútbol profesional, a la segunda división, y bueno, pues claro, son ofertas o trenes que pasan a veces una vez en la vida, y más para un responsable de comunicación de un club, ¿no? Entonces es normal que lo aceptara, pero él estaba muy integrado, y la verdad es que me animó muchísimo a venir aquí. Pues un saludo para Germán y también para nuestro siguiente invitado, para Miguel Valdivia. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Aficionado del Real Jaén, jienense y sobre todo arconadista. Sí, por supuesto. Sobre todo yo diría que arconadista, porque bueno, lo del tema de Arconada viene desde muy pequeño, y lo sigo manteniendo, es decir, que para mí sigue siendo mi ídolo, aunque ya hace años que colgaron los guantes, pero ahí sigue estando presente. ¿Y qué le iba a decir? Que se iba a sentar en un plato de televisión con el entrenador del equipo de su ciudad, su hermano. Pero eso ha sido ya la leche. Ha sido no va más, porque cuando salió en prensa o se empezó a rumorear que había posibilidad de que él llegara aquí, pues para mí supuso una alegría grande. ¿Cómo se lleva eso, Gonzalo, de ser hermanísimo de un mito como ha sido Arconada? Yo creo que todos los que somos de los años 70 hemos venerado a Arconada. Bueno, pues siempre es un orgullo, ¿no? El haber podido convivir con él, ¿no? Porque al final, desde esa relación de hermanos, además somos una familia numerosa y compartíamos habitación, ¿no? Y la verdad es que como lo vivía él siempre, ¿no? Toda la noche siempre atento a todas las noticias, al esto, oír en aquellos años que solo estaba García, pues a José María García no habría oído yo por las noches el programa de José María García, ¿no? Ya digo, en aquellos tiempos era el único que había, era cuando comenzaba aquella dinámica, y luego pues eso, ese vivir el profesionalismo, ¿no? Las diferentes lesiones, cómo trabajaba, cómo le veías ahí en la habitación, con sus pesas, con sus tal, y siempre trabajando, siempre esforzándose, siempre disciplinado. Llegaban las navidades y lógicamente pues siempre en la mesa pues hay ciertos excesos, siempre, ¿no? La comida familiar y tal, y siempre las peleas con mi madre, decir, no, yo mi purusalda y mi filete a la plancha, y de ahí no salgo, y que coma, que no te lo hago, pues me lo hago yo, tal, o sea, siempre esa persona profesional donde los hay, y al final yo creo que eso es lo que le llevó a donde llegó, ¿no? Siempre con las ideas muy claras, y así le ha habido también en la vida, claro, primero como profesional en lo futbolístico, y luego en el resto también siempre le ha ido bien. ¿Cuándo decide Gonzalo, quiero ser entrenador? Al final estas cosas son vocaciones, ¿no? Yo, pues bueno, seguía los pasos como futbolista, también como portero, y la verdad es que, bueno, pues cuando estaba en el colegio, yo tenía entonces todavía 16 años, y bueno, pues dos compañeros míos del equipo pues estaban entrenando, pues lo que suele ser en los colegios, muchas veces pues echas una mano, y siempre era un colegio de frailes, pues al final siempre te dicen, oye, pues ¿por qué no coges a los pequeños, tal, oye, tú que estás? Y ellos pues tuvieron algún desencuentro con el equipo, y nosotros salíamos juntos, y estuvieron insistiéndome pues hasta que después de 3 o 4 semanas, yo creo que solamente puedo decir, o sea, dejarme en paz, dije, vale,
acepto, venga, ya lo hago. Y se me metió en vena, se me metió en vena. A partir de ahí ha sido prácticamente de forma ininterrumpida hasta el día de hoy. Y ya cuando, pues eso, con 20, 21 años tuve mi opción como futbolista de poder entrar en un club profesional. Aquello no salió bien y ya fue en el momento en el que dije, bueno, me dedico, cambio. Como entrenador me gustaba, la verdad es que disfrutaba en ello y decidí colgar las botas y dedicarme a ser entrenador. Es más importante, ya que has tenido en casa al jugador que ha sido casi jugador, ¿la táctica o la psicología? Obviamente supongo que una mezcla bien compensada de ambas, pero ¿hasta qué punto es importante la psicología? Y reitero la pregunta por cómo venimos de la temporada pasada, donde en el Real Jaén, desafortunadamente, y sobre todo tu antecesor, Rafa Verges, habló más de lo extradeportivo que casi de lo deportivo al final de la campaña. Yo creo que eso es fundamental y cada vez está adquiriendo, digamos, un mayor protagonismo, ¿no? Yo creo que antes no se hablaba tanto, pero los entrenadores eran también muy buenos psicólogos. Yo, por lo menos, entrenadores de los que he podido disfrutar, no tenían la carrera, pero sí tenían, digamos, esa formación de la calle, esa psicología, ese saber llevar, ese comunicar y ese llegar al futbolista, ¿no? Lógicamente no todos. Y yo creo que ahora pues cada vez va cogiendo, si cabe, todavía mayor relevancia, ¿no? Y sobre todo pues porque ya cada vez se va afinando más, ¿no? Igual que antes el entrenador pues era el que hacía absolutamente todo, y ahora pues está el preparador físico, está el segundo técnico que te ayuda en muchísimas tareas, no solamente los entrenamientos, en el scouting, otra serie de funciones, la figura del preparador de porteros, que también cada vez está adquiriendo mayor relevancia, el tema del psicólogo. Y dices, ¿y por qué si antes con una persona era suficiente, ahora por qué hace falta tanto? Pues por una sencilla razón, pues porque cada vez se va mejorando, cada vez se va creciendo, cada vez se está perfeccionando más. Y el que se queda atrás y sigue trabajando como hace 15 años, se queda atrás. Entonces, o intentas ir a la vanguardia o intentas alcanzar esas cotas, o si no, pues al final cada vez te vas quedando más atrás y no puedes conseguir, lógicamente, esos logros, ¿no? Y hoy en día, pues hace una semana estuvimos en un curso que hubo en Madrid, tema de scouting, y la verdad es que hoy en día en los clubes profesionales se están haciendo auténticas maravillas. O sea, que se diseccionan a los equipos rivales y se pasa una información a los técnicos que es que, vamos, casi sabes hasta cuándo, a qué hora se vaya a tomar la cerveza y a qué hora, absolutamente todo. Y eso, al final, toda esa información siempre te ayuda a poder preparar mejor los partidos, a poder conocer mejor a los rivales, por dónde hacerles daño, por dónde neutralizarles. Entonces, pues decir, bueno, pues si antes eso no se hacía y también se jugaba bien, sí, claro, pero es que ahora los equipos que hacen eso son los que están arriba, son los top. Miguel, ha habido escepticismo, sobre todo después de esta última derrota en Mérida. Hemos leído mensajes de la afición que obviamente le da la bienvenida y también le da el apoyo a Gonzalo. Tú, a nivel personal, ¿cómo ves al Real Jaén? ¿Qué sensaciones te genera el conjunto blanco en este inicio? Tan solo 4 partidos de Liga. Bueno, yo la verdad que el primer partido se ganó y la impresión fue buena. Luego, bueno, tuvimos la mala experiencia de perder en Sevilla, y el partido, el último partido que jugamos aquí en casa, a mí el equipo me gustó, siempre intentando llevar el control del partido, queriendo buscar la portería contraria y bien plantado. No sé, a mí particularmente el juego del equipo me está gustando. Otra cosa es que no se haya hecho, que no hayamos conseguido más puntos, ¿no? Pero bueno, también hay que contar con el rival, ¿no? El Mérida, por ejemplo, tiene también una buena plantilla. Ayer jugaba en casa y bueno, yo sinceramente, después de haber visto los reportajes, a mí no me desagradó para nada el juego del equipo ayer. Gonzalo, tenías una oferta al Burgos muy seria, una oferta de 2 años. En tu presentación dijiste que aquí en Jaén te sentías más una parte del proyecto que el proyecto en sí, que quizá era lo que te podía arrastrar en esa renovación en Burgos. Libertad de movimientos, pero sensación de integrarte a una idea que se tiene a medio plazo, ¿no?, aquí en Jaén.
Sí, por esa situación que te comentaba antes también, ¿no? Que me gustan más los proyectos a medio plazo, en los que yo creo que todos nos podemos sentir siempre mucho más realizados que no en la situación venga, aquí te ponemos todo a ti y todo lo dejamos en tus manos. Yo creo que eso hoy en día no creo que es lo mejor, ¿no? Yo creo que el trabajo en grupo, el trabajo colectivo, como estaba comentando antes, ¿no? Yo creo que tiene muchísima más importancia, ¿no? Y yo creo que hay que darle ese valor, y es un poco por lo que tomé la decisión de venir aquí, ¿no? El tener también esa nueva experiencia, yo creo que eso es lo que me transmitieron tanto Germán como Ramón también. A mí me convenció y me animó a venir a este proyecto, sabiendo las limitaciones, sabiendo que seguramente en cuanto a presupuesto para fichajes íbamos a tener, incluso iba a disponer de menos dinero de lo que iba a disponer allí en Burgos. Al final dices, ¿realmente qué ganabas? Más lejos de la familia. Pues bueno, la ilusión del proyecto. Y yo creo que muchas veces nos tenemos que mover también por esas sensaciones, ¿no? Tenemos que dejar también, digamos, esa libertad y darle esa importancia a la intuición, ¿no? Y a mí en aquel momento, aunque había muchos factores que me animaban a quedarme allí, pues digamos un poco, como digo, la comodidad de allí la directiva estaba conmigo al 100%, con la afición también, ningún problema. Y mira que para un entrenador eso generalmente es muy complicado, pero allí ningún problema con la afición, con los periodistas, con todo. La verdad es que todo era... Perfecto. No, bueno, perfecto no existe, ¿no? Pero bueno, pero todo estaba muy bien, la cercanía con casa, todo. Pero había algo que me decía, da el paso y vete a Jaén. Y me convencieron y por eso estoy aquí. ¿Y se puede considerar un paso atrás? Gonzalo, que ha conseguido ascenso a la primera, que ha entrenado en primera, en segunda división, el venirse a segunda división, ¿ve y tan lejos de casa? ¿O es ese reto? Mira, después en la trayectoria, a veces en la vida, situaciones se dan muchas veces, ¿no? Yo después de haber estado, como comentaba antes, 7 años en Irún, cuando dejo aquel club, porque bueno, entendimos ya también la directiva, entendimos que ya el proyecto estaba ya finiquitado y que tenía que entrar otra gente. Empecé, bueno, con los nuevos empecé a ayudarles un poco como secretaría técnica los primeros meses, porque ellos me pidieron, como no era gente nueva, no era gente del fútbol y tal. Entonces estuve más o menos, creo que fue de finales de octubre, primeros de noviembre, y ahí ya decidí ya marcharme, dejar, y me surgió la oportunidad creo que es la primera vez que, bueno, no, la segunda, porque el año pasado en Burgos fue igual, ¿no? La primera vez que cogía un equipo con una temporada comenzada. Un equipo que era primeros de diciembre, llevaba solamente 9 puntos conseguidos, con lo cual, o sea, era colista y prácticamente todo el mundo lo daba por desahuciado. Recuerdo compañeros técnicos de allí me decían, pero ¿cómo te vas a meter allí si no tienen instalaciones para entrenar a las 9:30 de la noche en un campo de gravilla pequeño, en un frontón, en tal? Y decía, que me da igual. Quiero de nuevo volver a disfrutar, volver a empezar de abajo, volver a sentirme de nuevo entrenador y cambiar un poco el rol de la trayectoria que había tenido. Aquello me vino sensacional. Me decían, es dar un paso atrás. Para mí no era dar un paso atrás, o en todo caso dar un paso atrás para tomar impulso, ¿no? Y aquello me vino sensacional. Después de aquello fueron los 2 años de Beasain y el fichaje en el fútbol profesional en la Real, ¿no? Entonces, al final nunca sabes, eso de paso atrás, no. Simplemente es un proyecto nuevo, es un proyecto que me ha ilusionado, en el que sé que hay mucho trabajo por delante, que todos tenemos que hacer mucho trabajo para sacar esto adelante, para conseguir desde el club también esa idea de sanearlo definitivamente en lo económico también, de conseguir que sea un club pujante en menor a corto plazo, digamos, o en el menor tiempo posible, y al final eso es lo que, a partir de ahí ya no pienso si es un paso atrás y tal. Yo estoy ilusionado, estoy involucrado, estoy trabajando, estoy centrado en ello, y sé que al final el futuro va a depender del trabajo de hoy, no va a depender de ninguna otra cosa más que del trabajo del día a día. Y Miguel, la afición aceptó de muy buen grado la llegada de Gonzalo, ilusionó. Sí, yo pienso que ha sido la pieza fundamental. De hecho, puedo decir aquí que hay gente que llevaba mucho tiempo sin acudir al estadio,
y la llegada de Gonzalo lo que ha hecho ha sido pues transmitirle a esa gente pues esa falta de ilusión, ¿no? Y de volver a creer que por qué no podemos estar otra vez, si no a medio, a largo plazo, pues en la categoría que yo considero que el Real Jaén en la que debe estar. Bueno, mensajes, nos dicen, el grupo cuarto es complicado con grandes equipos y presupuestos, apoyemos a la entidad de los jugadores, críticas constructivas, grande y bonito programa el de hoy. Bueno, me han dicho no lo leas, pero es que ahora me lo pone al final, es que al final me los como, ¿no? Dice, me defrauda el equipo y el entrenador, 4 de 12 es muy poco, objetivo permanencia, Copa del Rey o liguilla. Estoy con él, primer defraudador soy yo. Sé que tenemos que dar mucho más de sí y en esa labor estamos. Que confíe en nosotros y espero que no le diría que no le vamos a defraudar. Hay mucha gente con mentalidad madridista que pretende que el equipo gane la Champions. Ya no se acuerdan de lo difícil que es subir. ¿No cree que hay jugadores que, aunque jóvenes, tienen calidad suficiente como para renovar el contrato por más tiempo y asegurarlos ya que se está hablando precisamente de una base de cara al futuro? Sí, efectivamente, pero bien, los proyectos también, lógicamente, no deben de hipotecar al club, ¿no? Y entonces, esa es una labor ahí de Secretaría Técnica, de Ramón, y él lo explicará mejor, ¿no? Pero esa es la situación en la que siempre hay que jugar, ¿no? A veces los contratos a largo tiempo pueden ser un lastre, a veces los contratos a corto tiempo también pues pueden ser un hándicap, ¿no? Y esa es una situación que no es fácil de manejar, ¿no? Pero vamos, que no quepa la menor duda que lógicamente al final, como decíamos, se ha fichado muchos futbolistas jóvenes y seguro que en ese transcurrir de la temporada y en lo que vayan demostrando y vayan seguro que la Secretaría ahí empezará a funcionar. Más mensajes, nos preguntan sobre la ciudad. Bueno, Gonzalo ya ha estado en muchas y muy dispares, desde la septentrional Santa Cruz de Tenerife, luego hablaremos de ese paso efímero en Tenerife, cuidado con Raúl Añé, que da la sensación que le puede pasar mismo que a Gonzalo, Almería, Jaén, Soria, Irún, Beasain, Burgos, Donosti. ¿Cómo estos primeros meses, semanas aquí en la capital del Santo Reino? Bueno, en primer lugar decir que por mi vida profesional, porque claro, yo durante 21 años estuve compaginando el fútbol con digamos, mi trabajo en la empresa, ¿no? Que al final era de lo que yo vivía, ¿no? de mi día a día. Y vamos, yo Jaén ya lo conocía, o sea, yo por Jaén ya anduve, pues estoy hablando a lo mejor de hace 25 o 30 años, yo ya venía aquí a Jaén y me recorrió prácticamente toda España. Yo, a ver, recibimiento, como he dicho, sensacional, me parece que es una ciudad bonita, como todas, tiene su encanto. Y bueno, hay cosas que todavía, por tiempo, digamos, de la labor de pretemporada, de estas semanas que también entre jugar domingo, miércoles, pues al final no tienes mucho margen de tiempo, de disponibilidad, pero sí que pues eso, tengo ganas de subir arriba, a la zona del Parador, a la muralla, a lo que sé yo, entonces, de conocer un poquito más la ciudad y de poder disfrutarlo también. Sé que en la provincia hay poblaciones muy bonitas, preciosas, que me han recomendado de ir a visitarlas, toda la zona de Serra Cazorla, entonces, a ver, me gustaría, pero bueno, lo primero es el trabajo, es el equipo, es en lo que estoy centrado, y luego en la medida de lo posible me gustaría poder disfrutar un poquito más de la ciudad y de la provincia. Bueno, seguro que para algún partido de la Real Sociedad que quería Miguel que quedáramos a verlo, seguro que algún día saca hueco Gonzalo, ¿no? Para ver un partido para eso seguro también. de la Real, ¿no? Y ya de paso irnos de claro. Tascas. Bueno, muchos mensajes, nos dicen, echamos en falta un centrocampista capaz de crear juego. ¿Le da esa sensación a Gonzalo? Cierto, pero lo intentamos, pero no fue posible. Las condiciones presupuestarias, por ejemplo, generalmente en esas posiciones son esas más complicadas, ese futbolista de creación y también el delantero, ¿no? Ahí es donde generalmente siempre hay más complicación, ¿no? Y entonces, pues sí que tuvimos algunas opciones, me hubiera gustado, y a Ramón también, ¿no? El haber tenido un futbolista de otras características en esa posición, no pudo ser, pues ahí apostamos por esa situación, a ver, con Paco Sutil, de conseguirlo. Está ahí también la posibilidad con Sergio Molina. Pues bueno, al final yo tengo que ir barajando a ver cómo conseguimos. Sí que yo creo que es una posición que nos ha quedado ahí un poquito, no sé si coja o que me hubiera gustado tener otro tipo de características ahí, ¿no? Pero lo que no puede ser, y a partir de ahí tenemos que trabajar con lo que hay.
titular de Gonzalo Arconada, hay que tener tranquilidad, tranquilidad y tranquilidad. ¿Se habló alguna vez de Israel Jerez, jugador del Baracaldo, que ya había estado en el Real Jaén? Sí, estuvo dentro de las opciones. Sí, estuvo dentro de las opciones, sí, pero al final nos decantamos por Nuno. ¿Y qué imagen, esta me gusta, de José Javier Cantos, qué imagen desde fuera de otros grupos se tiene del Real Jaén? ¿Nos consideran grande en la categoría o venido a menos? Y mucha suerte le desean. No, yo creo que está muy bien considerado, pero también dentro de la valoración de que el grupo cuarto es un grupo muy complicado, porque está el Real Jaén, está el Cádiz, está ahora mismo descendido el Recre, está el Real Murcia también. Y luego hay clubes también con presupuestos importantes, está también el Cartagena, que también incluso llegó a estar cerca de poder ascender a Primera División y no hace mucho tiempo. Y luego pues está UCAN también, que tiene un presupuesto importante. La verdad es que confecciona unas plantillas muy importantes, porque parece mentira, es la universidad, pero la verdad es que tiene mucho poder a la hora de poder fichar, y luego, bueno, pues eso, pues hay otra serie de equipos que también tienen ahí su una dinámica. Ahora el Mérida también recién ascendido, que también, aunque haya tenido, ¿no?, sus desapariciones, pero es un equipo que también no hace tanto estuvo ahí en el fútbol profesional, ¿no? Entonces, hay muchos equipos que sí que es cierto que, por ejemplo, yo noto un poco esa diferencia, ¿no?, con respecto al grupo 1 en el que yo estaba la pasada campaña. En cuanto al nivel de equipos, el nivel competitivo, yo creo que este grupo está un punto por encima. Bueno, también se refieren a Fran, ¿no? ¿Se espera pronto la salida de la lesión de Fran, no? ¿O aún no se puede evaluar el tiempo que va a estar? Bueno, si te sirve como primicia, el viernes en la exploración que le hicieron a la tarde ya se le dio la alta médica. Hoy a la mañana está entrenando, aparte del grupo, está entrenando con bastante intensidad, y en un principio el miércoles ya se reincorpora al trabajo con el grupo, y de forma paulatina, con lo cual ya podríamos decir que está ya en esa última fase de reincorporación al grupo. Para el domingo es muy difícil que pueda llegar, porque después de tanto tiempo de actividad, una semana yo no considero que es suficiente, pero sí que podríamos pensar que de aquí al siguiente partido se podría ya contar con él, si no hay ninguna otra variación. Bueno, muchos mensajes, muchas gracias a todos los que están participando. La verdad es que es casi imposible leerlos todos. Nos refieren también las veces que ha jugado Cala, ha revolucionado el partido y ha tenido dinamismo en el juego. También por aquí nos dicen que recuerden que nos den un beso porque leemos los mensajes. Es desde luego agradecidísimo ese beso. También no estaría mejor Cala que Sada, Pablo Ortiz en el medio, dejando a Molina y a Sutil fuera. Estaría toda la tarde escuchando al señor Arconada. Qué gustazo, nos dice Carmen Cobo Ruiz. Bueno, se lo agradezco. En fin, muchos mensajes, gracias, porque es imposible leerlos todos. Yo con Gonzalo sí tengo una, porque el jugador más mítico en la historia del Real Jaén ha sido de Arrasate, de Mondragón, Ángel María Arregui, mítico gran jugador, de hecho incluso con el paño en la testa se le recuerda, en el mural, en la Victoria. Hace no mucho tiempo vino Carlos Terrazas, bilbaíno, con el que el Real Jaén, pese a no conseguir el ascenso, volvió a enganchar a mucha gente. Y ahora con Gonzalo Arconada se le tiene mucho respeto también por la tradición de fútbol que hay en el norte. Pero yo le quería preguntar por el tema Terrazas, porque Gonzalo, cuando viene aquí, viene a Jaén con el Mirandés en ningún momento gana en Jaén 1-2, en ningún momento llega a estar en descenso, y se va Gonzalo, luego llega Carlos. Ese ha sido tu antecedente en la LFP, en la segunda división. Eso, ya sé que obviamente no tiene nada que ver, no se solapa la labor entre Gonzalo y Carlos, pero ¿cómo fue eso? Porque es un poco extraño, ¿no?, que lo cesaran a Gonzalo cuando... Bueno, es extraño viéndolo desde la distancia, pero cuando lo conoces desde dentro, lo que pasa es que son situaciones complicadas y no siempre son muy agradables de hablar, ¿no? Pero al final lo que se produce ahí es una disputa interna. Es una disputa interna, sí. Al final quizás la problemática más es en la no continuidad de Carlos Pouso. ¿Vale? La afición, había mucha gente que estaba a favor, y una parte, porque es que hay que tener en cuenta que en aquel momento, digamos, se pasa de la directiva que existía, que había dirigido el club durante muchos años, se pasa a Sociedad Anónima Deportiva. Y ahí llega... Eso es, entonces ahí hay un momento, porque de hecho yo, para ir allí,
al final era una situación en la que, digamos, había como dos polos, y si se mantenía uno, seguía Carlos Pouso, si, digamos, entre comillas, ganaba el otro ala, digamos, entonces apostaban por mí, ¿no? Entonces ahí fue una situación en la que durante 15-20 días estuvo así, hasta que al final ya, digamos, se opta por esa vía, con luego la conversión en sociedad deportiva. Al final hay una persona que es la que pone el capital. Entonces, de todo eso, de ese tipo de situaciones, generalmente no suelen salir cosas buenas. Entonces se forman ahí y se generan conflictos, ¿no? Y uno de los conflictos también fue con el director deportivo, y el director deportivo es el que me lleva a mí, el que apuesta por mí, que habíamos coincidido en Burgos, ¿no? Él me lleva allí a Burgos y luego me lleva allí a Miranda después de la marcha de Carlos Pouso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ahí es donde se genera la fractura. Y entonces realmente a Carlos, o sea, a mí me cesan sin que el director deportivo lo supiera. O sea, él le comunican, llámale al míster y dile que está cesado, y prácticamente le dicen tú también, porque le contratan a Carlos Terrazas, y sabemos que la situación de Carlos Terrazas generalmente siempre hace la doble función. Entonces a partir de ahí Carlos Las Heras prácticamente quedó el resto del año sin... ninguneado. Eso es, exactamente, y a final de temporada también fue fuera, ¿no? Entonces fue prácticamente toda la estructura, incluso toda la estructura de base que había creado Carlos Las Heras, todos los técnicos, o sea, no quedó absolutamente nada. No quedó absolutamente nada. Y fue, digamos, esa situación. Y al final es lo que abocó a mi cese, porque como bien dices, es que conmigo el equipo no llegó en ningún momento. Llegamos a estar líderes por primera vez en la historia del Mirandés, y no llegamos a estar en descenso en ningún momento. Y en cambio, a partir de ahí estuvieron bastante y el equipo descendió. De hecho, se salvó por el descenso administrativo del Real Murcia. Pero el Mirandés descendió en la última jornada. Hay que recordar, cuando el Real Jaén va a Miranda, yo lo recuerdo, se cae 2-1, pese a que el equipo jienense se adelanta con ese tanto de Josabed. Y luego, ¿qué ocurre? En la rueda de prensa, Carlos dice que ya estaban más cerca de jugar el playoff. Bueno, pues el Mirandés al final acaba descendiendo en la última jornada. Otro detalle importante... Son situaciones, historias de la vida que al final son, digamos, interiores, que al final pues muchas veces cada uno luego tiene sus matices, tiene sus explicaciones, pero que al final no fue un hecho tanto deportivo como una situación, pues eso, un poquito más de luchas de poder, ¿no? Bueno, y antes de dar paso a Carlos Pérez, la última, porque lo de Tenerife tuvo que ser tremendo. Coges a un equipo descendido de Primera División y ahí no te dieron tiempo casi a nada, y el equipo lo acaba descendiendo a Segunda División B. Sí, pero estamos en las mismas. Al final son pequeños detalles que a veces tú no percibes y que luego te complican la vida. Luego te complica la vida, ¿no? Porque yo recuerdo que ahí cuando Tenerife, la circunstancia es que cuando me contratan, yo, entre comillas, pongo como condición que mi cuerpo técnico tiene que ir conmigo. Entonces me decían preparador físico sí, pero la persona que me acompañaba como entrenador no. Yo insisto, al final se cierra, digamos, el paquete completo. Y el amigo Toño, que lo come de segundo. Ya, pero no, pero es que ocurre que por las circunstancias que fueran, le iban a poner en otras funciones, por lo visto a él no se lo comunican bien, él entiende que lo que yo había dicho es que él tenía que ir fuera, y luego al final resulta que entra. A mí me lo pide el presidente, me dice, ¿te importa que continúe Toño? Yo, sí, no tengo ningún problema. Pero claro, a él el mensaje que le habían transmitido era otro. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, pues algo que nunca se debe de hacer, pues es todo esto, y a mí eso sí que yo la verdad es que no me enteré. Yo ahí estuve un poco de pardillo, y para cuando me di cuenta estaba el vestuario roto, todos grupos, unos enfrentamientos terribles, y claro, fue un auténtico desastre. Pero claro, yo es lo que les dije. A ver, provocar un incendio es fácil, pero ojo, luego no lo controlas. Claro que es lo que pasó al final, 4 entrenadores y al final el equipo descendió. Un equipo que estaba creado para ascender, pero sí, ahí la verdad es que tuve una experiencia... Muy fea. Sí, pero bueno, pero también reconozco mi error, que yo me la comí, o sea, no, la verdad es que no me enteré. Yo confié, estaba tranquilo,
Y para cuando me di cuenta, ya el incendio para mí ya era incontrolable. Y ellos pensaron que lo iban a controlar después, pero se les fue de las manos también. Y en Jaén, Gonzalo, plena potestad, esa importante sinergia no, aquí es buena sinergia, buena sintonía, ¿no? Efectivamente, es que al final aquí no es una cuestión pero de si la has percibido, la has percibido. Sí, sí, yo porque hemos querido poner ejemplos de estas dos malas experiencias para que se viera un poco con respecto a aquí, la situación pero actual. Bueno, pero uno también aprende de esas experiencias. Al final la vida, no somos más listos porque hayamos nacido más inteligentes, sino porque al final la vida nos va enseñando, vamos aprendiendo, que es lo importante, no cometer dos veces el mismo error, sino ir aprendiendo de esas vivencias, de esas situaciones, y a partir de ahí gestionar las cosas mejor, ¿no? Y yo aquí en ningún momento tengo esa percepción, y yo creo que la sinergia, el día a día, el trabajo y eso, todo va muy bien. Ya decía aquel sabio, ¿no?, que la experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores. Se equivoca poco, muy poco, y va a hablar del próximo rival del Jumilla. Próximo rival, Carlos Pérez. Vamos con cabecera y con las imágenes del encuentro del cuadro murciano. Bueno, pues imágenes de un estadio que visitará el Real Jaén. Eso será la segunda vuelta, porque el próximo domingo, 5:30 de la tarde, hablamos con el presidente la semana pasada, los socios mayoritariamente querían jugar los domingos por la tarde. Él comentó en minuto 90 que no había ningún problema en la directiva intentar satisfacer a los socios, pese a que también había intención en ahorrar costes de luz. Domingo, 5:30 de la tarde, imágenes del encuentro de esta jornada. Fútbol Club Jumilla 1, UCAM Murcia 2. Carlos Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada que ver este equipo con el Jumilla Club de Fútbol, con el que el Real Jaén se enfrentó hace unas campañas. Desapareció este, al igual que el Mérida Asociación Deportiva, es una nueva creación. Sí, este se fusionó ahí, bueno, en fin, hubo una serie de, como siempre, movimientos extraños en el mundo del fútbol, y allí en la zona murciana ya hubo varios, y bueno, también estuvieron, en fin, han conseguido, después de alguna temporada, volver a la segunda división B. Estuvieron, pero se llamaban Moratalla, bueno, hace la versión que estuvo hace 3 años en segunda división B, pues era el Jumilla, pero bueno, ya decimos que son las distintas refundaciones, y al final es la misma historia de casi todas las semanas. Ascendieron el año pasado, esta vez ya deportivamente y como campeones del grupo murciano, y bueno, esta temporada compiten por primera vez oficialmente ya como Fútbol Club Jumilla. Y bueno, estuvieron a punto de renunciar a su plaza porque, pues claro, la modestia económica, pues muchas veces los gastos en segunda división son importantes para los clubes tan humildes. Y bueno, finalmente llegó un grupo inversor que han empezado extranjero, que ha empezado a poner algo de dinero, y la verdad es que es un extraño conglomerado el que se ha montado allí, porque ficharon a un entrenador, Jordi Fabregat, un técnico que bueno, fue jugador anteriormente, hace ya muchos años, en segunda división B normalmente, y como entrenador tampoco ha tenido grandes experiencias, casi todas en segunda B, el portuense, y los últimos 2-3 años que había estado en el conquense, hasta que en enero dejó el equipo. Y digo lo del conglomerado porque es una plantilla extraña, Jumilla, que mete hasta 8 o 9 jugadores extranjeros, ¿no? Lo cual es, algunos comunitarios, pero algunos incluso extracomunitarios, lo cual es extraño. Pero bueno, han tenido que tirar de imaginación ante esa falta de dinero, y evidentemente sobre el papel es uno de los candidatos a estar abajo, ¿no? De hecho, han jugado 5 partidos oficiales, no han ganado ninguno. Fuera de casa consiguieron empatar en Mérida a 0, cosa que el Real Jaén no fue capaz de hacer ayer, incluso con un par de disparos a la madera. Fueron un equipo ahí correoso y difícil de ganar. Y luego perdieron 4-3 con el Betis B, ahí ya dieron muestras de debilidad, sobre todo defensiva. Están teniendo problemas en defensa y determinados despistes, están siendo irregulares, inconstantes en el rendimiento de los partidos. Y luego en la Copa del Rey contra Linares también perdieron por 2-1, y bueno, pues el equipo linarense también les superó de manera justa, ¿no? Aunque a pesar de que, ya digo, está siendo un equipo relativamente débil, pero difícil de ganar. Ayer el UCAM también le ganó por la mínima. En fin, y una cosa, un hándicap importante que están teniendo es que de esos jugadores que hemos dicho que son extranjeros, muchos de ellos no están pudiendo jugar en estas primeras jornadas porque no han llegado los transfers, ¿no? Entonces todavía hay 3-4 jugadores que tienen que incorporarse, pero que no se han podido incorporar. No sabemos si ya para esta semana estarán o estará alguno de ellos, pero eso, pues, claro, les puede dar un salto, ¿no? Pero sí que es evidente que solo mantienen 4 jugadores de la temporada anterior. Todos los demás, o sea, 15 o más, son fichajes, ¿no?
Entonces, en cuanto a jugadores, casi todos desconocidos, ¿no? Es difícil encontrar a gente que le pueda sonar a alguien, pero bueno, en defensa, que quizás la línea un poco más debilitada del equipo, tiene que decir que el portero Seral, portero fichado del Mallorca B, lleva 2 partidos jugando regular, ha intervenido decisivamente en los goles que ha encajado, en algunos de ellos, y eso puede hacerle perder a lo mejor la titularidad, ya veremos. En defensa tenemos a Sergio Albiol, en el lateral derecho, que sí que es verdad que es conocido, porque está en el Lucena, estuvo en el Ejido, estuvo en la Roda, es el primo del Albiol que estaba en el Real Madrid, era en el Nápoles. Y luego en el medio campo tenemos a Julien, un portugués o franco-portugués que estuvo en Cartagena, en Segunda División A, y bueno, es un buen jugador. Luego tenemos en banda derecha a Víctor, un jugador cedido por el UCAM Murcia, que no pudo jugar esta semana por la cláusula del miedo. Y bueno, es un jugador que tiene ahí dinamismo en banda. Luego José Vega, en banda izquierda, también tiene bastante experiencia en la categoría. En fin, los fichajes, los que han fichado españoles, digámoslo así, pues son gente de Segunda División B, de equipos normalmente, bueno, de zona baja, que no es que hayan sido jugadores que hayan triunfado mucho. Jorge Perona, normalmente en la media punta, está jugando todos los partidos, tiene 33 años y es un jugador pues bastante ilustre, ¿no? Porque ha estado en muchos equipos de Segunda A, Hércules, Lorca, Oviedo, Tenerife, Alcoyano, Cartagena, en fin, uno de los jugadores quizá con más nombre que tiene este equipo. Y luego arriba quizás su estrella pues es un camerunés, Tamané, que bueno, lleva 3 goles ya esta temporada, 2 en Liga y 1 en Copa, en Linares marcó él también. Es quizá el que más peligro tiene ahí, 16 goles marcó el año pasado en Tercera División. Ya estaba en la plantilla, no ha sido fichaje nuevo. Y bueno, Perona y Etamané están siendo en la pareja atacante, porque los demás, pues por ejemplo, hay jugadores como Luz Lorenzo, un mexicano, que fue el que marcó 4 goles en pretemporada, el Pichichi, y no ha podido debutar por el tema de los transfers. Entonces luego tiene otro media punta, que es el panameño Darwin Pinzón, que jugó incluso la Copa Oro, que ha sido internacional con Panamá, pero que tampoco ha podido jugar por el tema de los transfers, ¿no? Ya digo que son historias curiosas que te encuentras en Segunda División B de esta pequeña mini selección que ha hecho el Jumilla. Y bueno, pues ya digo, un poco incógnita, sí que es verdad que es un rival al que el Real Jaén en casa debería de ganarle, aprovechando esa inconstancia, decimos, esa dificultad un poco también en ataque que está teniendo, controlando a este delantero, a Tamané. Y bueno, en cuanto a los precedentes, prácticamente solo hay uno, es esa temporada 2010-2011, que decíamos que compitió el Jumilla en Segunda División B y el Real Jaén le ganó por 2-0. Pues bueno, no hay muchos más precedentes ni más opciones para valorar, pero bueno, ya digo, un rival que debe ser un buen conjunto para empezar un poco a tener un poquito más de tranquilidad en la trayectoria jiennense. Bueno, ese jugador que fue el que marcó el gol del ascenso frente al Olot en la eliminatoria que mantuvieron Jumilla como campeón del grupo murciano y el Olot como campeón del grupo catalán. Siguen llegando los mensajes a Gonzalo, no sé si tú tienes alguna pregunta rápida para él. Bueno, está escuchando, la verdad es que ha sido muy denso el programa, ha estado muy bien. A Gonzalo, nada, saludarle, evidentemente, desearle toda la suerte del mundo, porque será la nuestra. Yo creo que ha caído con buen pie, eso es muy importante. Y muy rápido, creo que no lo habéis comentado, que nos diga, porque imagino que ha sido decisión suya, imagino, el tema del cambio de los banquillos en la Victoria. ¿Por qué el cambio después de bastantes años? ¿Por qué el cambio? No sé si ha tenido que ver que él estuvo en el banquillo donde ahora se sienta cuando el Mirandés ganó en Jaén, pero bueno, que nos lo cuente un poco. Muchas gracias por tus palabras. No, yo siempre tengo el hábito de estar siempre en el banquillo de Liniers, ya desde hace muchísimos años. Entonces siempre como local, siempre el banquillo de Liniers. Si os fijáis en todos los equipos en los que he estado, siempre ha sido así. En la Almería no sé también por qué me echaron... Para saludarlo un poquito, ¿no? Liniers, ¿no? No, yo la verdad es que nunca he tenido problemas con el Liniers. Y sí que sé como anécdota, ¿no?, que en alguna situación sí que he vivido, ¿no?, la situación de, sobre todo en categorías inferiores, ¿no?, que el entrenador desde el banquillo, entre comillas, condicionar bastante la labor de Liniers, ¿no? Entonces, en ese sentido yo al Liniers le respeto, no me meto, pero yo allí en esa zona y punto. Eso más de prevención quizá que de presión. Eso es, sin más, es un hábito que ya digo, el año pasado, por ejemplo, cuando fui a Burgos también me tocó lo mismo. Ellos habitualmente estaban en el banquillo de la izquierda. Y ahí en enero, cuando empezamos la segunda vuelta que entré yo en el equipo, les dije, hey, yo, como la temporada anterior había estado aquí en Burgos, el banquillo de la derecha y sin ningún tipo de problema.
Y ahí quedó. Carlos, gracias como siempre. La semana que viene analizamos a Lucan Murcia. Y por cierto, estaremos contigo allí en la vieja Condomina llevando el partido en el 106.0 de la FM. Pues sí, esperemos estar por allí y bueno, que contemos victorias del equipo jiennense. Ojalá. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues rápidamente, último mensaje. La verdad que agradecemos mucho a la participación que nos ha desbordado. Nos dicen, por ejemplo, qué pedazo de enciclopedia es Arconada, de verdad un gusto escucharle. Nos vas a dar grandes alegrías, señor muy educado, con mucha experiencia a su espalda. En fin, son muchos mensajes, gracias. Desde luego creo que Gonzalo ha gustado el mensaje. Esperemos que hayas estado a gusto en nuestro programa. Muy a gusto, muchísimas gracias por la invitación. Y no sé si Miguel tiene alguna última para el entrenador. Pues nada, que pronto a ver si quedamos y nos tomamos unas cañitas y hacemos un poco el ambiente. Miguel quiere cañita, el partido de la Real. Está bien, perfecto. Bueno, Gonzalo, pues mucha suerte, ¿verdad? Ojalá que... Al final, nos gusta siempre que el entrenador venga cuando termine la primera vuelta. Ojalá después del partido contra el Cádiz podamos tener una buena sensación de la primera vuelta y luego, a final de temporada, aún mejor. Ok, perfecto, sin ningún problema. Cuando lo crees conveniente no habrá ningún problema. Miguel, gracias por venir. Gracias a vosotros. Nos vamos, ya saben, vuelve el fútbol en directo en Onda Jaén, en el 106.0 de la FM. El próximo domingo, desde las 5 de la tarde, estaremos en La Victoria para llevarles ese partido entre el Real Jaén y el Fútbol Club Jumilla. Minuto 90, volverá el lunes a las 4 de la tarde en directo, en redifusión a las 10 y también en el 106.0 de la FM para analizar la actualidad del equipo blanco. Ha habido muchas peticiones musicales. La semana pasada cerramos con un grupo muy contundente uruguayo, Rey Toro, y la verdad que mucha gente ha querido volver a los 80. Mi realizador sé que me va a matar, pero caña y dura, a ver si espabilan estos chicos, empiezan a puntuar fuera, ni más ni menos que con Metallica. Hay una canción que al que esté durmiendo la siesta le va a despertar. Gracias por la atención, hasta la semana que viene.